les bendiga, mis amados hermanos. Un saludo muy especial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Primeramente darle gracias a Dios porque nos tiene acá para predicar su preciosa palabra. Y antes de predicar la palabra, mis amados hermanos, darle los agradecimientos. De verdad que el comité de jóvenes estamos muy agradecidos con la iglesia de Belalcázar por participar activamente a través de todas las programaciones que se hicieron durante el año. Dios les bendiga inmensamente. A cada joven también nuestro agradecimiento, amigos y compañeros que durante todo el camino estuvieron apoyándonos, participando. Cuando visitábamos a nuestros muchachos, también muchos hermanos se nos unían y tomaban la carga. Entonces hay mucha gratitud. De verdad que es una bendición servirle a nuestro Dios, y más cuando contamos con primeramente el respaldo de Dios y también el respaldo de la iglesia. Así que podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hemos hecho su voluntad. Tal vez habrá mucho más por hacer, pero ya estamos esperando en Dios, ¿cierto? Según sea la voluntad de nuestro Dios, el trabajo siempre continuará. Siempre llegará alguien que continuará un trabajo, hará muchas cosas, pero que en lo que pudimos aportar para Dios, toda la gloria y la honra sea para Él. Así que gracias a todos ustedes, hermanos. Y estaba pues orándole al Señor, pidiéndole al Señor que nos pudiera poder terminar predicando la palabra el día de hoy. Así que vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Por favor, abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 15, versículo 63. Saludamos de una manera muy especial a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, los hermanos de México, y hay hermanos de acá de Belalcázar que por motivo de trabajo no pueden estar acá. Saludo de una manera muy especial a nuestro amigo Cristian Bustos. A esta hora debe estar allá trabajando, pero él siempre se conecta y escucha los cultos, entonces un saludo muy especial para él. Y de igual manera para todos los hermanos que por motivo de la temporada no pueden venir, pero que se conectan para escuchar la palabra de Dios. Josué capítulo 15, versículo 63 dice: Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y también leeremos Jueces capítulo 1, versículo 21, que dice, Jueces 1, 21, y dice: Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Una alabanza a nuestro Dios. Bien, hermano, pueden estar cómodos. Vamos a meditar bajo el tema: es tiempo de expulsar al jebuseo. Es tiempo de expulsar al jebuseo. La palabra jebuseo viene de Jebús. Jebús era lo que se conocía como la antigua Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel llegaba a la tierra para poseerla, así se llamaba, Jebús. Y Jebús significa lugar trillado o lugar para pisotear. Lugar trillado o lugar para pisotear. También significa hollar, o sea, pisar. Y llama la atención porque en estos dos pasajes que leímos nos hablan de dos grandes tribus en Israel, como lo era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Tribus que para cuando se da la división del reino, ambas quedan en el territorio sur de Israel. Es importante estas tribus porque sobre estas tribus grandes bendiciones fueron proferidas para ellos.
Por ejemplo, cuando en Génesis capítulo 49, versículo 10, notamos que se le está dando la bendición a cada una de las tribus. Allí la palabra de Dios dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. De Benjamín se dice: Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá su presa y en la tarde repartirá sus despojos. Así que cuando nosotros hablamos de esas dos tribus, estamos hablando de personas que estaban en el propósito de Dios, personas que o tribus que tenían un propósito especial en los planes de Dios. Y en estos textos que miramos, el contexto en el que se desarrolla este episodio es en la distribución de la tierra. El pueblo de Israel, que ya había llegado, porque ellos cuando cruzaron el Jordán ya eran ciudadanos. Cruzar el Jordán era un símbolo de ser ciudadano. Y ahora que ya estaban en su tierra, la consigna era que se debían apoderar de su tierra expulsando a todos sus enemigos. Eso era lo que ellos debían hacer. Por eso usted nota que cuando ellos pasan el Jordán, el primero que se les aparece es Jericó, y tienen que derribarlo, tienen que destruirlo, para que ellos puedan poseer la tierra, para que puedan tomar posesión de ella. Y así se fue dando en la medida que las tribus fueron avanzando, iban destruyendo a sus enemigos y se iban empoderando de las tierras. Pero estas tribus de las que estamos hablando y que tienen una enorme bendición, grandes profecías sobre sus hombros, ahora la Biblia nos dice esto que llama bastante la atención. Y dice que los jebuseos habitaban en Jerusalén. Y dice que los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. No pudieron arrojarlos. Cuando uno dice que no, o leemos que no pudieron arrojarlos, eso nos da a entender como que sí lo intentaron. Parece que batallaron, parece que también entraron en guerra, pero como que estos se hacían fuertes. Y cuando uno mira sobre los jebuseos, la Biblia da algunos registros sobre ellos. Los jebuseos vivieron en Jerusalén antes de que sus tierras fueran conquistadas por los israelitas, según se relata. Más tarde algunos fueron capaces de hacerse fuertes y recuperar parte de sus tierras. Los jebuseos aparecen en textos bíblicos como habitantes de Jerusalén. Poco se sabe de ellos. Lo poco que se sabe es que vivieron en la Jerusalén en donde tuvieron diferentes momentos de guerra, posguerra y paz. Y aparecen en varios fragmentos bíblicos en donde se comenta su presencia. Es decir, hay unos episodios bíblicos que nos dan algunos detalles de ellos. Por ejemplo, Josué 9:1 dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Ahí mencionan entonces a los jebuseos. Está diciendo que la tierra a la que van a ir habitan todas estas tribus o naciones, entre ellas los jebuseos. Mire, esto es interesante. Jueces 3:5 dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y Deuteronomio capítulo 7 versículo 1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya hecho de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y también Deuteronomio capítulo 20 verso 17 dice: sino que los destruirás completamente. Ahí está el mandamiento.
El Señor le había dado mandamiento a los hijos de Israel que cuando llegaran a ese lugar tenían que destruirlos por completo, que es lo que estamos viendo evidenciado acá en este texto de Deuteronomio, que se le está dando las ordenanzas a ellos, y dice que los debían destruir completamente, y nuevamente menciona estas naciones, y entre ellas aparecen los jebuseos. El mandamiento del Señor antes de que llegaran a la tierra prometida era que debían destruir por completo a sus enemigos, pero llama la atención esto que dice: al jebuseo no pudieron arrojar. Recuerden el significado de Jebús, el que pisotea, lugar trillado. Y este lugar que había sido dado a ellos para bendición, había una nación allí que estaba en medio de ellos. ¿Sabe qué es bastante interesante en esto? Que este pueblo de los jebuseos estaban en toda la mitad de las dos tribus. Porque la Biblia, según miramos, dice que estaban entre Judá y Benjamín. Y el pueblo de los jebuseos estaban en toda la mitad de las dos tribus. Y según miramos en Josué y en Jueces, ni los de Judá ni los de Benjamín pudieron arrojarlos. No pudieron arrojarlos. Ahí permanecieron con ellos. Aún Caleb, que era anciano, fue capaz de sacar a todos los enemigos de Hebrón, porque ese hombre tomó ese monte y lo poseyó con mano poderosa, ayudado por Dios. Pero estos no pudieron y se conformaron con vivir con el jebuseo. Como que se hicieron más fuertes que ellos. La orden era que los destruyeran, pero este pueblo se estableció en ese lugar y no se dejaron sacar. Permanecieron con ellos. A mí me llama la atención el significado de Judá y Benjamín. Judá significa, o el significado bíblico de Judá está relacionado con el agradecimiento y la alabanza a Dios. Y el nombre de Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Pero parece ser que en medio de la alabanza, en medio del agradecimiento, en medio de un pueblo que tenía la simiente del que un día sería el Cristo, y en medio de una tribu que era considerada como la tribu del poder porque era símbolo de la mano derecha. Recuerden que cuando Raquel tuvo aquel varón, en su dolor le puso Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero su padre le dijo: este no va a ser ningún hijo de tristeza, este va a ser hijo de mi mano derecha. La mano derecha es símbolo del poder. Así que en medio del poder, en medio de la autoridad, en medio de la alabanza, en medio de la gratitud a Dios, había un enemigo. Y había un enemigo que se había establecido. Y era un enemigo que se caracterizaba por pisotear, porque eso es lo que vemos reflejado, que cuando el pueblo entró a la tierra, incluso la gente de ahí pudo en alguna ocasión más que Israel y prevalecieron sobre ellos. Pero el que tenía la victoria, el que tenía la bendición y que tenía el respaldo de Dios, se estaba dejando pisotear y no los podían expulsar. Allí permaneció con ellos. Por eso lo que leíamos en Josué: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y dice: y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. En otras palabras, los hijos de Judá se conformaron a vivir con sus enemigos. Ya se acostumbraron a que el enemigo hacía parte de la casa. Ya el jebuseo no era como el enemigo, no era como las otras tribus que estaban a la vanguardia y vigilaban y estaban a la retaguardia, que el enemigo no se les entrara. Porque si algo caracterizaba a los imperios antiguos es que habían murallas, habían centinelas, y si el enemigo se acercaba debían alertar, porque el enemigo no podía entrar a mi nación, no podía entrar a mi territorio.
Pero a los hijos de Israel se volvieron los vecinos. Los jebuseos se volvieron los vecinos y se acostumbraron a vivir con ellos. Se les hizo muy normal. Pero esto iba a cambiar, porque no podía ser que el jebuseo pudiera permanecer con los hijos de Israel. ¿Y sabe quién pudo dar una victoria grande sobre estos? David. Miren lo que dice. Vamos a leer en el segundo libro de Samuel. Y vamos a mirar allí cómo este hombre hace algo maravilloso. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6 dice: David toma la fortaleza de Sión. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero mire lo que dice el verso 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a sus cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Miren lo que estaban haciendo los jebuseos. Dice que David iba a tomar la fortaleza de Sión, iba a tomar ese territorio. Y cuando David iba a tomar ese territorio, los jebuseos se levantaron y dijeron: usted no va a entrar acá. ¿No le parece tremendo que hasta el tiempo de David, para los judíos era tan normal convivir con el jebuseo? Era como tan normal estar con ellos, que hasta ahora tenían su territorio, se habían empoderado de aquella tierra. Y le dijeron a David: usted no va a entrar acá. Pero era necesario, escuche esto, era necesario que David tomara aquella tierra, porque en los propósitos de Dios estaba que el arca del pacto pudiera reposar sobre la ciudad de David. Después de que David tomó aquel territorio, le cambió el nombre por la ciudad de David. Así lo dice la Biblia. Usted puede seguir leyendo todo el capítulo 5, empalmarlo con el capítulo 6, y usted va a entender que ya no era Jebús, sino que ahora le llamó la ciudad de David. ¿Y sabe qué caracterizó a David? Que David era un hombre que quería tener la presencia de Dios en medio de su tierra. Y a David no le parecía lógico que en su tierra, en el cual estaba ausente la presencia de Dios, porque recuerde que el arca había sido capturada por los filisteos. El arca se la habían llevado los filisteos. En la tierra no estaba el arca, es decir, no estaba la presencia de Dios. Y un territorio sin la presencia de Dios, y en lugar de la presencia de Dios, la presencia de los jebuseos. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Yo no me voy a conformar con quedarme con este pueblo pagano, del cual el Señor mandó que había que expulsarlo. No, Señor, yo no voy a convivir con ellos. A este pueblo pagano yo lo voy a expulsar. Yo voy a tomar esa ciudad y yo voy a llevar el arca a ese lugar. Aleluya. Y eso fue efectivamente lo que sucedió. Cuando David arrojó a los jebuseos de aquella tierra, ¿sabe qué fue lo que hizo? Que después de hacer esa limpieza, fue a traer el arca del pacto. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que de David vemos un bonito ejemplo de una persona que expulsa al enemigo de su tierra, lo saca, le quita el dominio, la autoridad. En otras palabras, reemplaza aquello que pisotea nuestra vida, aquello que nos acusa, aquello que se empodera de lo que es nuestro, lo quita y lo reemplaza por la gloria de Dios. Yo creo que esto podemos sacar una conclusión a nuestra vida.
Tal vez en tu vida hay algún jebuseo, y ese jebuseo puede ser un pecado oculto. Ese jebuseo puede ser una doble moral. Ese jebuseo puede ser una atadura que por mucho tiempo lo has tenido ahí en tu mente y como que no has sido capaz de sacarlo. Te acostumbraste a vivir con eso y la presencia de Dios está lejos, está en otro lugar, pero te ha faltado como esa jerarquía para sacar todas esas cosas de tu vida. Pero yo en esta hora te quiero invitar a que tomes el mismo espíritu de David y que digas: yo no me voy a conformar con tener las cosas malas del pecado en mi vida. No, Señor, yo voy a hacer una limpieza en mi vida, voy a sacar todo eso y voy a traer la presencia de Dios. Voy a traer la presencia de Dios para que pueda gobernar mi vida. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Dios nos llama a conquistar todas las bendiciones, pero para lograrlo nosotros debemos vencer nuestros más grandes enemigos: el pecado, el mundo y el diablo. Mire cómo Judá lo intentó y se rindió durante mucho tiempo conviviendo con su enemigo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Eso pasó allá, eso pasó en Israel, conviviendo con los enemigos, hasta que llegó un varón que dijo: yo no voy a permitir más que el enemigo pisotee mi vida. No voy a permitir que el enemigo esté ocupando lo que me pertenece. No, Señor, esta tierra me la ha dado Dios y va a ser dedicada para Él. Y pudo traer la presencia al pueblo. Y ahí sí había victoria para el pueblo. Porque sabe algo, hermano, cuando la presencia de Dios está en medio de su pueblo, hay victoria. ¿Cuántos lo creen? Cuando la presencia de Dios está en un lugar, las cosas tienen que funcionar. Todo lo contrario ocurre cuando queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, que a veces luchamos como solos, intentamos pero no somos capaces, porque falta la presencia de Dios en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hoy muchos cristianos vivimos una situación similar. El Señor nos ha traído a la iglesia un lugar de bendición. Israel estaba esclavo y fue llevado a la tierra que les había prometido. Nosotros también en nuestra antigua vida pasada quizás estábamos en pecados, en la esclavitud del pecado, pero Cristo nos libertó. ¿A cuántos libertó Cristo? Y nos tiene en el mesón, nos ha traído a la iglesia, que es un lugar de bendición, pero a veces convivimos con el jebuseo. Aún el jebuseo está en medio nuestro. Un pecado, una atadura, un cargo de conciencia, como les decía, una doble moral. Y aunque intentamos despojarnos y sacar todo eso, recibimos acusación, palabras de condenación y de separación. Pero debemos entender que Cristo nos ha librado de todo ello. ¿Se acuerda lo que le pasó a David? David, cuando iba a tomar como posesión Jerusalén, que estaba habitada por los jebuseos le gritaban y le decían: usted no va a ser capaz de subir acá, usted no va a subir acá, aún los ciegos lo van a destruir, no vas a ser capaz. Y en la vida cristiana a veces pasa algo similar, porque el enemigo acusa, el enemigo nos señala, el enemigo nos condena. Y de pronto está el joven luchando, tiene el adversario, tiene la tentación, está ahí como en esa presión de querer agradar a Dios y no lograrlo. Y de repente se escucha la voz de un jebuseo, de un enemigo que le dice: usted no va a ser capaz de serle fiel a Dios. Se escuchan voces que le dicen: usted va a fracasar,
Usted no va a poder salir de ese estado. Usted que quiere consagrarse no va a ser capaz. Yo soy el que voy a dominar acá, pero yo le invito en esta hora que no escuche esas voces del enemigo, sino que suba valiente, peleando con la ayuda de mi Cristo, porque en Él está la victoria. Él es el que nos da la fuerza para vencer. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El enemigo acusa, el enemigo condena y separa. Pero mire, aunque el enemigo señala, condena y separa, la Biblia nos dice algo precioso. Romanos capítulo 8, verso 33 y 37. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Usted no está solo. Hay un enemigo que quiere acusarlo, pero ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Quién lo podrá acusar? ¿Quién lo podrá condenar? ¿Quién lo podrá señalar? Si Cristo murió, pero también resucitó. Aleluya. Tantas cosas que quiere hacer el enemigo, pero no podrá tocarnos, porque con esta iglesia hay uno más grande que Él. Aleluya. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero aunque pase todo eso, antes que de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, usted es más que vencedor, pero no por sus propios medios. Usted es más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Es por medio de Cristo. Porque Pablo dice, ¿quién acusará? Y si Cristo no hubiera muerto, no hubiera resucitado, sí tendría de qué acusarnos. No habría quien justificara. Pero gracias a la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito el nombre del Señor Jesús. Expulsar al jebuseo equivale a despojarse del viejo hombre. Y ese es el jebuseo que tenemos hoy en día. El viejo hombre. Qué bueno, mi amado hermano, que nosotros hoy lográramos despojarnos del viejo hombre. Que no habite más entre nosotros como habitaban los jebuseos entre el pueblo de Israel, y que no lo podían sacar. Hoy pasas con el viejo hombre. Dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6 verso 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay que destruir el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre es esa antigua naturaleza pecaminosa por la que solíamos ser dominados antes de conocer a Cristo. El viejo hombre es aquel que aún tiene la misma naturaleza de Adán, esa naturaleza pecaminosa, desobediente, y es ese que tiene esa vida que aún no ha sido regenerada. Es decir, el viejo hombre es el que peca, es el que tiene una tendencia a hacer lo malo, el que no logra controlar sus instintos. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Que ese viejo hombre hay que hacerlo morir, porque ya ha sido crucificado. Y si ha sido crucificado, no tenemos por qué darle vida. Hay que expulsarlo de nuestra vida. La invitación que nos hace el Señor hoy es a que saquemos todo eso de nuestra vida que está mal.
Colosenses capítulo 3 verso 5 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ese es el viejo hombre. Y ese viejo hombre a veces no está tan muerto. Y mire que la invitación de Pablo es a que lo hagamos morir. No tiene por qué haber vida del viejo hombre en nuestro interior. Debe morir. El viejo hombre debe estar muerto. ¿Y sabe por qué el viejo hombre debe estar muerto? Porque en esta casa solamente debe vivir Cristo Jesús. Solo debe habitar Él. Solo Cristo debe habitar mi corazón, mis pensamientos, mis acciones. Que yo pueda hacer todo lo que agrada a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Rey de Gloria. Solo Cristo debe vivir en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe qué dijo Pablo en una ocasión? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero muchas veces hay muchas veces que esa no es la voz que se escucha. Vea, hermano, la bendición tan grande que es uno tener al Señor en el corazón, tener la conciencia tranquila, tener paz con Dios y poder decir que Cristo vive en nosotros, que uno poder en todo tiempo expresar eso: Cristo vive en mí. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero muchas veces el que dice esas palabras es el viejo hombre. Y ya no vivo yo, mas vive el viejo hombre en mí. A veces es en nuestra conciencia que Él es como el que vive, porque son las acciones del viejo hombre las que realizamos. Porque a veces vivimos más conforme a aquella vieja naturaleza que conforme a la naturaleza que Cristo nos ha dado de regeneración. Pero en esta hora Dios nos está dando una oportunidad maravillosa, una oportunidad preciosa para que nosotros podamos despojarnos de ese viejo hombre. ¿Cuántos quisieran despojarse del viejo hombre? Qué bueno nosotros en esta hora poder estar libres, poder tener libertad, y que en lugar de que habite una vieja naturaleza, una tendencia hacia hacer lo malo, qué bueno que en esta hora alguien pueda traer el arca, pueda traer la presencia de Dios a su vida. Por favor, póngase en pie, amado hermano. Es tiempo de expulsar el jebuseo, es tiempo de sacar el viejo hombre, es tiempo de expulsar todo lo malo que a veces se adhiere en nuestra vida. Es el tiempo, es hoy, no lo aplace, que es hoy. ¿Sabe una característica del viejo hombre? Que se empodera y no se quiere dejar sacar de ese lugar. Mire que muchas veces nosotros los jóvenes estamos atados. Y sabe una cosa, que el viejo hombre camina en la iglesia también. El viejo hombre se mueve por estos pasillos. El viejo hombre también interactúa.
Porque aunque hay una actitud de querer agradar a Dios, aunque el hombre tiene quizá la voluntad de agradar a Dios, a veces termina sucumbiendo ante aquellas cosas. Mire que el pueblo de Israel intentó sacarlos y no pudieron, no fueron capaces. Y a veces en nuestra vida pasa algo similar. Hay jóvenes que están atados y vienen a la iglesia o venimos a la iglesia, y aunque cerramos los ojos, aunque aplaudimos, aunque hacemos muchas cosas, ahí está el acusador, ahí está diciendo: ¿usted para qué hace eso si usted sabe que está bajo mi dominio? Usted sabe que yo lo pongo a pecar cuando yo quiero. Esa es la voz del jebuseo. Es una voz que le dice: usted no va a ser capaz de ser fiel, usted no va a ser capaz de ser victorioso, usted no va a ser capaz de recuperar el arca del pacto, usted no va a ser capaz de traer la presencia de Dios a su vida, porque yo lo poseo a usted. Pero en esta hora hay todo poder en el nombre. En esta hora hay poder, hay libertad, hay libertad. Hermano, es el tiempo, es el momento, es el día que Dios ha elegido para que usted saque todo eso malo de su vida, todas esas ataduras. Venga, póngalas aquí en el altar, porque hoy vas a liberarte, hoy vas a expulsar todo lo malo de tu vida. ¿Y sabe qué va a pasar cuando elimines todo eso de tu vida? Que ahora va a reinar la presencia de Dios. Va a reinar la presencia de Dios. ¿Sabe que el arca del pacto trajo tanta bendición a la casa de Obed-edom? Por donde ese instrumento pasaba, por donde estaba, había bendición en alrededor. Y yo sé que si en esta hora alguien se puede despojar del pecado, alguien se puede despojar de las ataduras, alguien puede sacar de su vida eso que lo ha tenido contaminado, Cristo Jesús lo puede llenar con su Santo Espíritu. Es tiempo de expulsar todo eso. Y es el tiempo. Mañana hay una enorme oportunidad de participar de algo tan solemne como lo es recordar la obra de Cristo Jesús. ¿Sabía usted, amado hermano, que gracias a la obra de Cristo es que usted está hoy aquí glorificándole? Gracias a que Cristo murió y resucitó, esta iglesia está viva. Gracias a que Cristo hizo eso en la cruz del Calvario. Dice que exhibió públicamente a todos los enemigos, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Por eso aquí hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria para Benalcázar en esta hora. Hay victoria para Benalcázar en esta hora. En el nombre de Jesús hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria. Amén, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. No escuches la voz del enemigo que te atemoriza, no, Señor. Escucha la voz de Dios que te llama. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios que te llama en este momento, para que estés en paz con Él, para que estés a cuenta con Él, para que pueda reinar la presencia de Dios en tu vida. Saca todo lo malo de tu vida para que venga a reinar la presencia de Dios. Aquí está, mi amado hermano, la presencia de Dios. Hoy es una oportunidad. Hoy es una oportunidad muy grande para estar en la presencia de mi Cristo. Porque
qué no trae la presencia de Dios a tu vida? ¿Por qué no le das lugar a que Cristo sea el que reine tu vida? ¿Sabe que cuando David trajo la presencia de Dios a aquella ciudad, él lloraba, él cantaba, él danzaba con toda su fuerza? Yo creo que la presencia de Dios debe producir algo en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren que en esta hora la presencia de Dios estremezca en nuestra vida? Mire, amado hermano, aquí está la dulce presencia de Jesús. Aquí está el Espíritu Santo de Dios para regenerar, para transformar, para perdonar, para restaurar, para que ya no viva más el enemigo, para que el enemigo no se apodere más de nuestra vida, sino que sea la presencia de Dios la que gobierne nuestros corazones. Aquí está la presencia de Dios, que es la que gobierna nuestra vida. Es la presencia de Dios la que debe reinar en nuestra vida. Solo la presencia de Dios nos puede dar la victoria sobre el mal. No convivas más con el enemigo. Saca toda esa basura de tu vida. Saca todo lo malo de tu vida. Saca todo lo malo de tu vida. Saca el jebuceo de tu vida. Saca lo que está pisoteando tu dignidad. El enemigo pisotea tu dignidad. Quiere pisar tu mente, quiere pisar tu vida, quiere verte caído. Pero hay todo poder en el nombre de Cristo. Hay todo poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay inmenso poder en el nombre de Cristo. Hay inmenso poder en el nombre de Cristo. No, esta iglesia no va a ser pisoteada, no va a ser derribada. No, Señor, porque esta es la iglesia de Cristo. Este es el pueblo escogido de Jesús. Este es el pueblo donde se mueve la dulce presencia de Jesús. Aleluya.